Hi, welcome to another Scholar video. In today's lesson, we're going to see the present simple tense. Bienvenido a otro video escolar. Este tema de gramática es demasiado importante. Es el primer tiempo gramatical real. En este tiempo gramatical tú vas a aprender a hablar sobre tus hábitos, sobre tu rutina y sobre verdades absolutas. Entonces, pues como es tu vida, tú siempre vas a estar hablando de ti, vas a estar hablando de lo que haces, de lo que no haces, y este es el espacio en donde vas a aprender a hacerlo. Y se va a trabajar con la siguiente estructura gramatical que se le llama present simple tense. Cada que tú veas esta palabrita de tense es de tiempo gramatical. So in this lesson we mainly use it to describe daily routines. Lo utilizamos principalmente para hablar sobre rutinas diarias. For example, I wake up at 7, me levanto a las 7, I eat breakfast in the morning, I go to work at 8, desayuno en la mañana, voy al trabajo a las 8 y estas acciones ocurren regularmente. Los primeros usos del present simple, como ya te comenté, son para habits o hábitos, acciones que hacemos frecuentemente, ya sean hábitos en tu día a día o hábitos periódicos, de que las navidades que las pasas cada año en Grecia, ¿ok? Entonces vas a utilizar eso en el presente simple, o que las navidades no las celebras, bueno, eso también lo vas a decir en presente simple. Para rutinas, y para general facts, o sea, para verdades generales, por ejemplo, que llueve en julio o que no llueve en mayo. Esa es una verdad y pues es, por así decirlo, una rutina, ¿sabes? Que sucede cada año. La estructura del presente simple la utilizamos de la siguiente forma. Primero vamos a poner un subject. Ese sujeto pueden ser varias cosas. Va a ser esencialmente un sustantivo. Tú sabes que un sustantivo es una persona, un lugar, una cosa o una idea. Vamos a hablar de el sustantivo Oscar. Y vamos a hablar de un lugar, por ejemplo, Guadalajara, que es una ciudad para los que no son de México. Vamos a hablar de una cosa que sería the sofa, el sofá. Y vamos a hablar de una idea, por ejemplo, sadness, la tristeza. Entonces, podemos hacer oraciones que hablen sobre la rutina, sobre hábitos o sobre verdades generales de Oscar, de Guadalajara, del sofá y también de la tristeza. Primero vamos a poner ese sujeto. Tú puedes referirte al nombre propio del sustantivo, como ahorita lo mencioné, o también puedes utilizar un subject pronoun. I, you, he, she, it, we, they. A medida que vayas haciendo oraciones, no vas a estar diciendo Oscar a cada rato, pues vas a decir he. No vas a estar diciendo Guadalajara cada rato, vas a decir it. Y no vas a estar diciendo the sofá, vas a decir it. Y también sadness, no la vas a estar mencionando cada rato, sadness, sadness, porque te vas a cansar y vas a decir it. Si hablamos sobre diferentes personas, por ejemplo, Roberta en Britney, no voy a decir a cada rato Roberta en Britney, voy a decir we, nosotras. Eso es un sujeto. ¿Quién está haciendo las cosas? El verbo se va a presentar de forma base. ¿A qué me refiero con un verbo en forma base? Fíjate, puede que tú hayas, por ejemplo, visto el verbo play con ing en algún momento, ni siquiera te he explicado ese tema, pero existe. Entonces ese verbo está en su forma en gerundio. Puede que hayas visto played, que significa que ese verbo está en pasado o en pasado participio, no me importa. Tampoco tenemos que poner to play, que es en su forma infinitiva, jugar. No lo quiero en su forma infinitiva, lo quiero en su forma base, así, play, sin ninguna decoración. Entonces, vamos a poner el sujeto, vamos a poner el verbo en forma base y vamos a poner un complemento. El complemento es una parte muy importante cuando tú vayas a formular ideas, porque cuando hables de tu rutina, no nada más quiero que digas I work o I study. Quiero que me digas cómo trabajas, en dónde trabajas, cuándo trabajas o por qué trabajas. Eso es el complemento, que digas cómo, cuándo, quién, por qué, con quién, ¿sabes? Eso es parte del complemento de la oración.
Vamos a ver algunos ejemplos. I wake up at 7 a.m. Aquí el verbo es un phrasal verb, de hecho. ¿Qué significa phrasal verb? Es un verbo que tiene así, el verbo wake y una, ¿cómo se les llama? Preposición. Por ejemplo, up o out, si es una preposición. Y, por ejemplo, wake up significa, pues, levantarse, ¿no? Despertarse. Si tú puedes decir incluso to I go to any place. Tú también puedes agregarle una preposición, I go out, que ya no significa voy, significa salgo. Esos phrasal verbs los vamos a ver posteriormente. Simplemente ahorita nada más quiero ver un verbo en forma base, algunos phrasal verbs también los puedes utilizar. De hecho, están en la parte de abajo de la lección, ahí dicen phrasal verbs, hay algunos 5 y está su significado. Y los puedes utilizar en hábitos y en rutinas. Entonces, ya, con que tú pongas I go y el complemento, ¿a dónde vas? I go to school. ¿Cuándo vas? In the morning. ¿Por qué vas? Because I need to study. Tal vez esta oración te sea un poquito difícil formularla muy rápido. Paso a paso, lección a lección, vamos a ir añadiendo vocabulario. Pero eso es un hábito, es una rutina. I go to school in the morning because I need to study. El siguiente, I drink coffee in the morning. Aquí está el sujeto I, aquí está el verbo drink y todo esto es un complemento. ¿Qué tomo? ¿Cuándo lo tomo? Coffee in the morning y puedes decir at home, que es en mi casa y en dónde lo tomo, ¿no? Y aquí digo, what the complement, can the complement be? ¿Qué puede ser el complemento? When, where, what and how often. ¿Con qué frecuencia? También puedo aplicar la frecuencia para hábitos y rutinas. Y aquí hay algunos ejemplos de complemento. When, at 7 a.m. Where, at home. What, breakfast. How often, every day. Entonces yo puedo decir I eat, ¿cómo? I eat at home at 7 every day. Como todos los días en casa a las 7. I wake up at 7, I eat breakfast at home, I drink coffee in the morning, I go to work at 8, I watch TV in the evening. Y para hacer oraciones afirmativas como las que acabamos de ver ahorita, para decir cosas que sí hago periódicamente, utilizo el subject, el verb y el complement. Y no hay otra decoración que le ponga, ya con eso. Lo interesante es cuando digo que no hago cierta acción. Y bueno, respecto a la tercera persona, cuando el sujeto llega a ser una tercera persona en singular, o sea, he, she o it, hay unas excepciones. Hay que tomar en cuenta que he, she o it puede referirse también al nombre propio de alguien más. Si no estamos hablando ni de ti ni de mí, si estamos hablando de Oscar, Oscar a fin de cuentas es he, es él. Si estamos hablando de Roberta, a fin de cuentas es she, es ella. Si estamos hablando de Doki, mi perrito, no voy a decir, bueno, también puedo referirme a Doki como it. Entonces, si hablamos de alguien que no es ni tú ni yo y es uno, o sea que es una tercera persona en singular, se puede reducir a he, she, it, ¿sale? Y para no andarte diciendo nombres como Oscar, Roberta y Doki, voy a de ahora en adelante decir he, she and it, ¿sale? Bueno, cuando esas personas son las que hacen el hábito o la rutina o la verdad general, yo al verbo en forma base le voy a poner una S siempre, siempre. Entonces no voy a decir she wake up, voy a decir she wakes up at 7. No voy a decir he drink, pero voy a decir he drinks coffee in the morning. Este es un error muy común que muchos alumnos pueden llegar a tener si no ponen atención. Siempre que hables en presente simple, la tercera persona, necesitas ponerle una S y es no negociable. She eats breakfast at home. He goes to work at 8. She arrives home at 6. He cooks dinner at night. She watches TV in the evening. He studies English every day. She cleans the kitchen on Saturday. He plays soccer on Sunday.
Hay una cosa interesante que no a todos los verbos se les pone S cuando es tercera persona. ¿A qué me refiero con eso? Que a veces le agregamos la ES o una IES. Esto debido a reglas de spelling, o sea, de cómo vamos construyendo la palabra, porque hay unas palabras que tienen una forma muy particular y si nada más le agregamos la S va a sonar bien feo. Te voy a explicar. Hay verbos, y la mayoría, súper fáciles, que le agregas la S y no pasa nada, como wake, que cambia a wakes. Pero hay otros verbos que terminan con SS, con CH, con X, con S en sí o con C en sí. Y creo que ya, si no me equivoco, creo que ya serían todos con X. Sí, que si yo le agregase una S, por ejemplo, el verbo watch, y si le pongo aquí una S, watches, casi no se escucha que estás hablando en tercera persona. Por eso digo watches, por eso se le agrega la ES. Por ejemplo, el verbo pass. Si le pongo otra S, no se escucha que estás hablando en tercera persona. Pass. Es lo mismo. Por eso digo passes. She passes the exam. Por ejemplo, el verbo fix, que es arreglar. Puedo decir she fixes, ella arregla. She fixes cars. Así. Porque si le pusieras la S fix, no se nota. Por eso se le tiene que agregar la ES, ¿sale? Si el verbo termina con O, le agregas también la ES para que no diga goes. Se escucha horrible, goes. Por eso goes. También sucede con el verbo do, que cambia a does. Eso va a ser importante al ratito. El verbo do significa hacer. Does, pues también hacer, pero en tercera persona. Si el verbo termina en una consonante y en una Y, vas a quitar la Y por temas de pronunciation, le pones la I, que es el mismo sonido, y ya de ahí le pones la ES. Entonces, study, si le pusieras así, studies. Escucha feo. Studies. Se escucha más fluente. Repite conmigo, por favor. Studies. Y hay un verbo irregular, el verbo have. No vas a decir haves, vas a decir has. Esto es súper importante que te lo aprendas, porque si no te lo aprendes, tus writings van a estar con muchas reglas ortográficas. Y sobre todo cuando vayas a leer, no vas a entender por qué, por ejemplo, un verbo tiene IS. Tal vez tú sí conoces el verbo study, pero no conoces studies. Entonces ya es fácil detectarlo por la regla. Es poquito, solamente pues te lo tienes que aprender. Y aquí tenemos algunos ejemplos. She wakes up at 7, he watches TV at 9, she washes the dishes after dinner, he goes to work at 8, she studies English every day, trata. Try es una consonante y una Y. He tries to wake up early. Por ejemplo, está el verbo play, que es una vocal y una Y, y eso no le ponemos plays así porque es una vocal, ¿sabes? Entonces está fácil, plays. She has breakfast at 7:30. He fixes his bike on Sunday. She carries, fíjate, consonante e Y. She carries her back to school. He mixes fruit in his smoothie. Para las oraciones negativas, esto es muy importante, ¿ok? Vamos a utilizar un verbo auxiliar. Yo sé que por ejemplo, en la oración I go to school, el único verbo que tenemos aquí es un verbo dinámico, es un verbo de acción, el verbo go, que explícitamente no tiene ningún verbo aquí, aparte del go, no hay un verbo auxiliar, como era el caso del verbo be,
que funcionaba como verbo auxiliar. She is a doctor, she isn't a doctor, is she a doctor. Lo utilizábamos para negativas y para interrogativas. En este caso es lo mismo. Necesitamos un verbo que nos ayude a negar y a interrogar. Y a eso se le llama verbo auxiliar. Todos los tiempos verbales lo tienen. Entonces, cuando yo quiera hablar de una tercera persona, siempre de he, de she o de it, necesito que uno de esos, bueno, que haya un verbo auxiliar para diferenciar que estoy hablando de tercera persona. Si te fijas, en las oraciones afirmativas le poníamos la S, como te acabo de comentar hace rato. She wakes up at 7. Pero en las negativas vamos a utilizar el verbo auxiliar do, que sabemos que cuando es tercera persona se le pone does por reglas de tercera persona de spelling en la tablita de arriba. Entonces, cuando diga que yo no hago algo, voy a decir I do not y luego mi verbo de acción. Fíjate, el sujeto I y luego do y luego not y luego ya el verbo normal, el de acción. I do not go to school, que es lo mismo que decir I don't go to school. El do not se contrae a don't. Y siempre en el inglés hablado en la calle todos decimos don't, casi nadie dice do not. Si es tercera persona, es does not, que es lo mismo, solamente como es tercera persona, el auxiliar, fíjate que me sirvió como un superhéroe, que de una parte agarra a la tercera persona y de otra parte agarra el negativo. Por eso se dice doesn't. Fíjate que fue un verbo que en su forma original es do. Aquí cargó a la tercera persona y aquí cargó al negativo. Doesn't. Repite conmigo, por favor. Doesn't. Entonces, I don't wake up late, I don't drink coffee at night, pero si voy a hablar de ella, she doesn't wake up early. Importante, como el auxiliar ya agarró a la parte de la tercera persona, puedes dejar el verbo ya, sin la S. Ya no es necesario ponerle la S. Y no es negociable, ¿eh? No puedes decir de que, y si le pongo she don't y luego aquí wakes, no. No es así. Hay muchos artistas que en sus canciones dicen she don't o he don't. Son bueno, no quiero generalizar y poner esa etiqueta, pero por lo general son raperos. Y bueno, está bien, o sea, ellos, como en cualquier parte del mundo, el idioma se puede como que modificar de una manera gramaticalmente incorrecta para hacer rimas, para hablar en general, pero yo quiero que antes de que tú rompas las reglas, las conozcas. Para hacer oraciones interrogativas, vas a poner al verbo auxiliar, que es do o el does en tercera persona. El subject al que nos referimos y luego el verbo y luego el complemento, que tú ya sabes que puede tener un complemento. Al final, un question mark, solamente al final, porque en el español no tenemos question marks al inicio. En el inglés no tenemos question marks al inicio. Y, por ejemplo, para preguntar sobre un hábito o una rutina, esa es la estructura que tú vas a seguir. Do you wake up early? ¿Te levantas temprano? ¿O do you wake up at 7? Do you wake up in your house? ¿Te despiertas en tu casa? Do you drink coffee in the morning? Do you eat breakfast at home? Do they play sports after work? Do you watch TV at night? Does she wake up early? Does he drink coffee every day? Etcétera, etcétera. Y para decir que sí o que no, yes, I, cualquiera que sea el sujeto, yes, I, yes, they, yes, she, yes, he, quien sea. Y vas a poner el verbo auxiliar otra vez, yes, I do. O sea, por ejemplo, hay un error que mucha gente comete. Si te preguntan, do you have a car? No vas a decir, yes, I have. Tienes que decir, yes, I do o no, I don't. ¿Sale? Así. Do they play sports? Yes, they do. Does she cook dinner? Yes, they does. Does he watch TV at night? Yes, he does. Este es el summary con todo lo que te acabo
de platicar, esto es con lo que yo quiero que te quedes para que lo practiques. Abajo tienes juegos, tienes un formulario para que pongas a tu cerebro a pensar, no lo contestes con inteligencia artificial. Hazlo tú para ver si sí estás entendiendo y detectar si tenemos áreas de oportunidad. Entonces, sigue esta regla cada que quieras hablar de hábitos y de rutinas. Abajo te voy a dejar una tabla sobre cómo puedes hacer oraciones en presente simple y sobre todo te voy a ayudar mucho en los complementos para que digas cuándo, dónde, por qué, con quién, etcétera, o cómo. Y bueno, muchas gracias. Espero que te haya gustado este video and see you in the next grammar lesson.